Buenos días a todos. Good morning, everyone. This is Father Roberto from Holy Cross. Este es el Padre Roberto de la Iglesia Santa Cruz. Bienvenidos a nuestra adoración virtual. Welcome to virtual worship in this morning, the fifth Sunday of Lent. Bienvenidos a nuestra transmisión virtual del quinto domingo de Cuaresma. Espero que esto les pueda servir de ayuda durante este periodo de cuarentena. I hope that during the quarantine these videos can be of some help on spiritual guidance. Let's start. Vamos a comenzar. Bless the Lord who forgive our sins. Bendigamos al Señor quien perdona todos nuestros pecados. Para siempre es su misericordia. Almighty God, to you hearts are open, Dios omnipotente, para quien todos los corazones están manifiestos, todos los deseos son conocidos y ningún secreto se haya encubierto. Purifica los pensamientos de nuestros corazones por la inspiración de tu Santo Espíritu, para que perfectamente te amemos y dignamente proclamemos la grandeza de tu santo nombre. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Lord have mercy, Señor ten piedad. Señor, ten piedad. Christ have mercy, Cristo ten piedad. Cristo, ten piedad. Lord have mercy, Señor ten piedad. Señor, ten piedad. La colecta para hoy es la colecta del quinto domingo. The color for today is the fifth Sunday of Lent. The Lord be with you. El Señor está con ustedes. Y con tu espíritu. Let us pray. Almighty God, Dios Todopoderoso, solo tú puedes ordenar los afectos y voluntades rebeldes de los pecadores. Concede gracia a tu pueblo para amar lo que tú dispones y desear lo que tú prometes, a fin de que en medio de los rápidos y varios cambios del mundo, nuestros corazones permanezcan fijos, allí donde se encuentran los verdaderos goces, por nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina contigo y el Espíritu Santo, no solo Dios, ahora y por siempre. Amén. Amén. The first reading will be in Spanish. La primera lectura será en español. Primera lectura. Lectura del libro de Ezequiel. El Señor puso su mano sobre mí y me hizo salir lleno de su poder, y me colocó en un valle que estaba lleno de huesos. El Señor me hizo recorrerlo en todas direcciones. Todos los huesos cubrían el valle, eran muchísimos y estaban completamente secos. Entonces me dijo, ¿crees tú que estos huesos pueden volver a tener vida? Yo le respondí, Señor, solo tú lo sabes. Entonces el Señor me dijo, habla en mi nombre a estos huesos. Diles, huesos secos, escuchen este mensaje del Señor. El Señor les dice, voy a hacer entrar en ustedes aliento de vida para que revivan. Les pondré tendones, los llenaré de carne, los cubriré de piel y les daré aliento de vida para que revivan. Entonces reconocerán ustedes que yo soy el Señor. Yo les hablé como Él me lo había ordenado, y mientras les hablaba, oí un ruido. Era un terremoto, y los huesos comenzaron a juntarse unos con otros. Y vi sobre ellos aparecían tendones y carne, y que se cubrían de piel, pero no tenían aliento de vida. Entonces el Señor me dijo, habla en mi nombre al aliento de vida y dile, así dice el Señor, aliento de vida, ven de los 4 puntos cardinales y da vida a estos cuerpos muertos. Yo hablé en el nombre del Señor como Él me lo ordenó, y el aliento de vida vino y entró en ellos, y ellos revivieron y se pusieron de pie. Eran tantos que formaban un ejército inmenso. Entonces el Señor me dijo, el pueblo de Israel es como estos huesos. Andan diciendo, nuestros huesos están secos, no tenemos ninguna esperanza, estamos perdidos. Pues bien, háblales en mi nombre y diles, esto es lo que el Señor, pueblo mío, voy a abrir las tumbas de ustedes, voy a sacarlos de ellas y hacer volver a la tierra de Israel. Y cuando yo abra sus tumbas y los saque de ellas, reconocerán ustedes, pueblo mío, que yo soy el Señor. Yo pondré en ustedes mi aliento de vida y ustedes revivirán. Los instalaré en su propia tierra. Entonces sabrán que yo, el Señor, lo he dicho y lo he hecho. Yo, el Señor, lo afirmo. Palabra del Señor. Demos gracias a Dios. El salmo va a ser el 130. Vamos a alternar entre el inglés y el español por versos completos. The psalm will be 130, alternating between English and Spanish by full verses.
Out of the depth I have called to you, O Lord. Lord, hear my voice. Let your ears consider well the voice of my supplication. Si tú, oh Señor, notares los delitos, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? For there is forgiveness when you, therefore you shall be feared. Aguarda al Señor, le aguarda mi alma, en sus palabras está mi esperanza. My soul wait for the Lord, more than the watchman for the morning, more than the watchman for the morning. Oh Israel, aguarda al Señor, porque en el Señor hay misericordia. Con él hay abundante redención y él redimirá a Israel de todos sus pecados. And when there will be a plenteous redemption, and we shall redeem Israel from all their sins. The second reading is taken from the book of Romans. La segunda lectura está tomada del libro de los Romanos. Romanos 8, 6 al 11. Romans 6 to 11. Romans 8, 6 to 11. To set the mind in the flesh is death, but to set the mind on the spirit is life and peace. For this reason, the mind, what is set on the flesh, is hostile to God, and so not submit to God's law. Indeed, it cannot, and those who are in the flesh cannot please God. But you are not in the flesh, you are in the Spirit, since the Spirit of God dwells in you. Anyone who don't have the Spirit of Christ or don't belong to him, but if Christ is when you, or through the body is dead because of sins, the Spirit is life because of righteousness, and in the Spirit of him you will raise Jesus from the dead, dwells in you. He who raised Christ from the dead will give life to you mortal bodies. Excuse me, perdón. Again, Spirit of him who raised Jesus from the dead, dwell in you. He who raised Christ from the dead will give life to your mortal bodies, also through the Spirit that dwells in you. The word of the Lord, la palabra del Señor. Te alabamos, Cristo Señor. We continue with the reading from the Gospel. Continuamos con la lectura del Evangelio. La lectura del Evangelio de hoy está tomada del libro de San Juan, capítulo 11, versos del 1 al 45. The Gospel today is taken from the Gospel of John, chapter 11, verse 1 to 45. And like that is a really long reading. I will read only in Spanish, a la luz de que es una lectura muy larga, voy a leerlo solo en español. El Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. Gloria a ti, Cristo Señor. Había un hombre enfermo que se llamaba Lázaro, natural de Betania, del pueblo de María y su hermana Marta. Esta María, que era hermana de Lázaro, fue la que derramó perfume sobre los pies del Señor y los secó con sus cabellos. Así pues, las dos hermanas mandaron a decir a Jesús: Señor, tu amigo querido está enfermo. Jesús al oírlo dijo: Esta enfermedad no va a terminar en muerte, sino que va a servir para mostrar la gloria de Dios y también la gloria del Hijo de Dios. Y aunque Jesús quería mucho a Marta y a su hermana y a Lázaro, cuando le dijeron que Lázaro estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde se encontraba. Después dijo a los discípulos: Vamos otra vez a Judea. Los discípulos dijeron: Maestro, hace poco que los judíos de esa región trataron de matarte a pedradas, ¿y otra vez quieres ir allá? Jesús les dijo: ¿No es cierto que el día tiene 12 horas? Pues si uno anda de día no tropieza, porque ve la luz y hay en este mundo. Pero si uno anda de noche tropieza, porque le falta la luz. Después añadió: Nuestro amigo Lázaro se ha dormido, pero voy a despertarlo. Los discípulos le dijeron: Señor, si está dormido, es señal de que va a sanar. Pero lo que Jesús les decía es que Lázaro había muerto, mientras que los discípulos pensaban que se referían al sueño natural. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto. Y me alegro de no haber estado allí, porque así es mejor para ustedes, para que crean, pero vamos a verlos. Entonces Tomás, el que llamaban el gemelo, dijo a otros discípulos: Vamos también nosotros para morir con él. Al llegar,
Jesús se encontró con que ya hacían 4 días que Lázaro había sido sepultado. Betania se hallaba cerca de Jerusalén, a unos 3 kilómetros, y muchos de los judíos que habían ido a visitar a Marta y a María para consolarlas por la muerte de su hermano, Cuando Marta supo que Jesús había llegado, salió a recibirlos, pero María se quedó en la casa. Marta le dijo a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero yo sé que aún ahora Dios te dará todo lo que le pidas. Jesús le contestó: tu hermano volverá a vivir. Marta le dijo: sí, ya sé que volverá a vivir cuando los muertos resuciten en el último día. Jesús le dijo entonces: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá, y todo el que todavía está vivo y cree en mí, no morirá jamás. ¿Crees esto? Ella le dijo: sí, Señor, yo creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Después de decir esto, Marta fue a llamar a su hermana María y le dijo en secreto: el maestro está aquí y te llama. Tan pronto como lo oyó, María se levantó y se fue a ver a Jesús. Jesús no había entrado todavía en el pueblo, estaba en el lugar donde Marta se había encontrado con él, y al ver que María se levantaba y salía rápidamente, los judíos que estaban con ella en la casa, consolándola, la siguieron pensando que iba al sepulcro a llorar. Cuando María llegó a donde estaba Jesús y se puso de rodillas a sus pies diciendo: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano habría muerto. Jesús, al ver llorar a María y a los judíos que habían llegado con ella, se conmovió profundamente y se estremeció y les preguntó: ¿dónde lo sepultaron? Le dijeron: ven a verlo, Señor. Y Jesús lloró. Los judíos dijeron también: miren cuánto lo querían. Pero algunos de ellos decían: que dio la vista al ciego, ¿no podría haber hecho algo para que Lázaro no muriera? Jesús, otra vez conmovido, se acercó a la tumba. Era una cueva y cuya entrada estaba tapada con una piedra. Jesús dijo: quiten la piedra. Marta, la hermana del muerto, le dijo: Señor, ya huele mal, porque hace 4 días que murió. Jesús le contestó: ¿no te dije que si creías verías la gloria de Dios? Quitaron la piedra, y Jesús, mirando al cielo, dijo: Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Yo sé que siempre me escuchas, pero lo que digo por el bien de esta gente que está aquí, para que crean que tú también me has enviado. Después de decir esto, gritó: Lázaro, sal de ahí. Y el que había estado muerto salió con las manos y los pies atados con vendas y la cara envuelta en un lienzo. Jesús les dijo: desátelo y déjelo ir. Por esto creyeron en Jesús muchos de los judíos que habían ido a acompañar a María y que vieron lo que él había hecho. The Gospel of the Lord, el Evangelio del Señor. Te alabamos, Cristo Señor. En el nombre del Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Amén. Estas lecturas del libro de Ezequiel, la primera lectura, se le conoce también como la lectura del Valle de los Huesos Secos. Y si la quieren buscar, se encuentra el capítulo 37, versos del 1 al 14 en el libro de Ezequiel, eso es en el Antiguo Testamento. Esa primera lectura se habla de la esperanza que tiene Israel. Israel en ese momento se encuentra en un exilio, pensando que jamás van a volver a ver a su tierra prometida, pero la palabra que viene de Ezequiel es que ese exilio ha de pasar y ha de renacer de nuevo el pueblo y han de retornar a lo que ellos consideraban su tierra prometida por Dios a Abraham. Así que se va de lo que es una aparente muerte a una vida. En la lectura de los Romanos vemos el mensaje que Pablo le da a los lectores, donde hace una separación entre lo espiritual y lo carnal, en cómo tenemos que ser más espirituales para podernos acercar a Dios y abandonar más las cosas que él llama del mundo o de la carne. En otras palabras, buscar las cosas que nos son positivas a nosotros desde esa perspectiva de lo espiritual. Ahora, la historia del Evangelio no es otra cosa que la historia de la resurrección de Lázaro.
Se comienza esta historia por establecer que hay una relación que se conocen de tiempo. Se habla de quiénes son las hermanas, cuál es esta relación que estas hermanas tienen con Jesús. Se habla de lo mucho que él lo apreciaba. Jesús tenía un plan. Dentro de lo que había un desastre para la familia, era un plan de Dios para demostrar quién era su hijo. Jesús sigue a cabo con lo que él entendía eran los pasos que habían que tomar. No eran pasos placenteros, incluía el quedarse donde estaba a pesar de que lo habían mandado a buscar pidiendo la ayuda. Por ende, cuando llega el primer reclamo es ese. Si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Porque las hermanas sabían del poder de Jesús, le conocían como el Mesías, conocían de sus milagros. Así que pensaron, si él está enfermo, lo sana y ahí queda todo. Pero Jesús, de una manera intencional y determinada, decide no intervenir con la enfermedad de Lázaro. Por ende, hay la consecuencia de la muerte. Pero esa era parte del plan de Jesús y así él se lo establece a sus discípulos. Esto tiene que acontecer para demostrar la gloria de Dios. Jesús llega y comienzan los reclamos. Comienza el reclamo de una persona dolida. Comienza el reclamo de una persona sentida por lo que había acontecido. Ellos los están viendo de una manera muy humana. Tengo a mi hermano enfermo, yo sé que tú lo puedes sanar. ¿Qué pasó que te tardaste tanto? Parte del reclamo para mí sería, pero ¿cómo es posible que lo quieras tanto y hayas dejado que él muera? Querían explicaciones, querían entender por qué hiciste lo que hiciste, Jesús. Y Jesús, entendiendo ese reclamo tan humano, tan sincero, tan genuino, tan comprensible, le pregunta, ¿crees que volverá a resucitar? A lo que su hermana dice sí, en el día más tarde. Él le dice, ¿crees que puede ser hoy? A lo que ella sigue reclamando, que ella lo reconoce como Señor y Mesías. Ahí queda esa conversación. Jesús manda a buscar a María con Marta. Marta le informa, salen a ver lo que está aconteciendo y se repite el reclamo. Si estuvieras aquí, mi hermano no hubiera muerto. Mientras todo esto pasa, Jesús, su parte humana, comienza a sentir el impacto de las palabras que le están diciendo. Comienza a empatizar con el dolor de las hermanas, comienza a entender la intensidad de su dolor, le impacta tanto que él también llora. Pero decide entonces continuar. Lo llevan a la tumba, clama al Padre y le pide a Lázaro que salga. Mientras eso acontece, vemos algunos de los reclamos continúan. Cuando él pide quitar la piedra, no hacen 4 días, huele mal. El cuerpo había comenzado el proceso de descomposición. No iba a ser agradable, pero todavía Jesús imparte la orden y dejan y hacen lo que les pide. Quizás algunos con el morbo de qué va a pasar. Ya oímos que habían reclamos, o sea que algunos decían, lo quería tanto que mira cómo llora por él, pero también había el reclamo de decir, que sanó al ciego, ¿por qué no sanó a su amigo? Jesús sabía que esa nube de dudas, de preguntas, que le increpaban, que le cuestionaban, estaban ahí. Y para ponerlo todo a un lado de una vez y por todas, y para demostrar que sí él era el Hijo de Dios, hace uno de los milagros más grandes, resucitar a un muerto. Y le llama que salga afuera. Todo esto siempre estableciendo varias cosas. Número 1, que Él es el Mesías, que Él es el Cristo, el enviado, el Hijo de Dios. Y que el poder de Él proviene de eso, de quién es Él en esa relación con su Padre. Jesús les pide a las hermanas que crean en Él, que tengan la fe necesaria, que si lo reconocieron ya como el Mesías, Él puede hacer algo en esta situación y vemos que procede y lo hace. Y no lo hace para vanagloria, no lo hace para que miren qué poderoso soy, sino para demostrar que Él y el Padre son uno. Así que
todo esto tiene que ver no solo con el poder de Jesús como el Mesías, sino también el poder de Jesús como el Hijo de Dios, como el enviado, el Cristo. Así de que hoy día, con lo que vivimos como pueblo o como mundo a nivel mundial con esta pandemia, quizás nos vemos como el pasaje de Ezequiel. Somos el valle de los huesos secos. Y quizás nos preguntamos, si algunos tenemos, ¿va a haber vida después de esto? ¿Qué tanto va a cambiar la situación mundial a la luz de esta situación de la pandemia? Y quizás estamos con el pesimismo de ver simplemente el valle de huesos secos antes de que Ezequiel siga las instrucciones de Dios y le dé vida a esos huesos secos. Vamos a la carta de San Pablo a los romanos. En esta carta, Pablo habla de que hay que hacer unas distinciones entre lo humano, por así decirlo, y lo espiritual, que hay que tener claro dónde están nuestras lealtades. Volviendo a la condición de la pandemia, yo lo veo de la siguiente manera. Yo tengo mi fe en Dios. Yo creo que Dios puede ayudarnos a través de todo esto para hacernos mejores personas, mejores cristianos. Una vez terminada la crisis y la cuarentena de la pandemia, hay mucho, pero mucho trabajo que hacer. Reconstruir vidas que han sido destruidas por la falta de ingresos, por las pérdidas de empleo. Vemos que la necesidad de asistir y ayudar va a ser todavía mayor que antes, no menos. Y en ese aspecto es que veo las cosas. Veo la acción divina por un lado, la posibilidad de todo lo que Dios puede hacer, y a la misma vez tengo que reconocer, como en la historia del Evangelio, el dolor humano de los que mueren. En tener empatía con las familias. El entender que el trabajo de la iglesia, porque no nos estamos reuniendo dominicalmente, no quiere decir que ha cesado. Nos toca a nosotros en representación de Dios, como verdadera iglesia, como verdadero cuerpo de Cristo, en nuestro cotidiano y en nuestro vivir, demostrar que tenemos esa fe en que también vamos a poder superar esta situación con la ayuda de Dios. En que esta sea una forma en que nuestra fe se fortalezca, que nos hagamos más fuertes en nuestra fe. Y ese es el reto que tenemos ante esta pandemia mundial. Perdemos la fe en Dios porque no escuchó la oración, como Marta y María le reclaman a Jesús: si tú hubieras estado aquí, esto no hubiera pasado. Mas sin embargo, Jesús le hace claro de que ciertas cosas tenían que pasar, independientemente de. Si esta es la voluntad de Dios o creación humana, yo me inclino en creación humana en el sentido de que nosotros como seres humanos no oímos la voz de alerta de los expertos que nos decían esto se puede poner peor. Fuimos sordos al clamor, al llamado que se nos hizo de que tuviéramos cuidado, de que esto podía salirse de las manos, como dicen. Y así mismito es lo que ha acontecido. El ser humano a veces no escucha, a menos que esté la muerte de frente. Pues hermanos y hermanas, tenemos la muerte de frente. Quizás ahora estemos más dispuestos a escuchar los avisos que se nos dan. Quizás ahora estemos más dispuestos a escuchar de que es siempre necesario tener nuestras vidas en orden porque no sabemos cuándo pueden cambiar. Si un mes atrás tú me hubieras dicho a mí que no iba a tener misas, ni no solo de domingo, sino ningún tipo de misas, no lo hubiera creído. Se me hubiera hecho difícil creer. ¿Por qué? Porque honestamente todavía yo también como ser humano estoy luchando con eso. Mi vida había sido el contacto con mis feligreses, con las personas que entran y salían de la oficina constantemente, el apretón de mano, el saludo, el ver la sonrisa, el consolar al que lloraba, ofrecer los sacramentos de la iglesia. Y en un sentido verme privado de poderlo hacer ahí, con el contacto de la carne. Y nosotros vamos a ser honestos, somos seres sociales. El ser humano es un ser social. Necesitamos ese contacto. Quizás por eso era que era tan difícil y ha sido tan difícil esto. Porque se nos está pidiendo que nos desconectemos en un momento quizás del toque humano. ¿Cómo hacemos el balance de mantener un contacto
visual o auditivo con otras personas, una llamada telefónica, una video. Pero a pesar de todo eso, necesitamos tener a esa persona cerca de nosotros. De nuevo, el toque de Jesús está ahí. Tenemos hermanos y hermanas que en estos momentos de esta dificultad, saliendo de la idea del valle de los huesos secos, y a pesar de que quizás nos parezcamos un poco, no lo somos. Hay esperanza, hay vida en Jesús. Aún la escritura de hoy nos dice que Jesús ha de resucitar. Marta lo establece en el día en que todos hemos de resucitar. Así de que no podemos perder la fe. Tenemos que mantenernos unidos. Llama más frecuente a tu familia. Mantente en contacto el uno con el otro, obviamente de manera segura por teléfono o videos. Vamos a aprender a usar esta tecnología que tenemos frente a nosotros, que a veces nos gusta jugar tanto con ella y le tenemos tanto miedo, para usar más la videoconferencia, como le llaman, las llamadas de video en vez de la llamada de voz si extrañas a la persona. Tratemos de mantener el espíritu y el ánimo levantado a pesar de esto, porque esto también va a pasar. Yo espero que con la ayuda de Dios pase. Espero pronto, quizás en las próximas 3 o 4 semanas, para mí hoy día eso es pronto, encontrarnos de nuevo, reunirnos como comunidad de fe para volver a poder tener ese contacto que teníamos antes, la familiaridad de compartir el pan dulce y el café, la oportunidad de compartir el cuerpo y la sangre de Cristo. Yo te pido de una manera muy encarecida que continúes buscando la manera de mantenerte en contacto con otros, que busques la manera de leer tu Biblia, que ahora que tienes tanto tiempo de ocio, tanto tiempo que no sabes qué hacer, ya te cansaste de ver películas, ya te cansaste de jugar, lee un poco tu Biblia. Comienza a nutrir esa parte espiritual. Comienza a buscar y a entender que la iglesia eres tú, no el edificio. Que se haga realidad esa búsqueda que necesitamos. Todavía, como siempre, les invito a que me llamen, a que me busquen. Estoy accesible, lo seguiré siendo. Así de que quizás, ¿qué necesitas para poder continuar siendo la iglesia en tu lugar? Yo te pido, de verdad, que cuando mires estas lecturas de nuevo, las cuales vamos a publicar dentro de un ratito, las leas, medites en ellas. ¿Con cuál de las 3 te identificas? ¿Con cuál de las 4? Perdón, porque hay que incluir el Salmo. ¿Con cuál de estas 4 tú te identificas? Yo me he identificado mucho con la lectura de Ezequiel y con esta de Lázaro también, porque he tenido que aprender en la vida de que hay que esperar las cosas al tiempo de Jesús, al tiempo de Dios, no al mío. He tenido que entender que no siempre conozco o entiendo cuál es el plan de Dios para con nosotros. Pero una cosa sí sé, que no pierdo la fe, que continúo en todo momento hacia adelante, buscando que Dios me ayude. A veces como acción de fe, dando un paso sin saber exactamente a dónde vamos, pero no puedo darme el lujo de perder mi fe, de perder mi esperanza. De chico aprendí un refrán, quizás ustedes lo conocen, que decía que lo último que se pierde en esta vida es la fe. ¿Por qué? Porque en el momento en que perdemos la fe, lo hemos perdido todo. Yo te aliento de nuevo a que busques más de nuestro Señor Jesús en estos tiempos. Que sea en estos días que te acerques más a Él en oración, leyendo tu Biblia, y no solo en el carácter individual, sino también como familia. Es momento de que quizás introduzcas en tu familia la oración familiar, que desempolves tu libro de oración común y comiencen a hacer las oraciones de familia que aparecen en nuestro libro. Y si no las tienes, envíame un texto, yo te la puedo publicar o te la puedo enviar, cosa de que tú también las tengas y como familia puedan hacer las oraciones de cada momento del día. No pierdas tu fe. Mantén tu esperanza viva
en que todo esto ha de pasar y que todo hemos de hacerlo cada vez mejor. En el nombre de Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Amén. Very brief in English, the idea is following the readings of today, and they are from, the first reading was from the book of Ezekiel, chapter 37, verse 1 to 14, the dry bones, the valley of the dry bones. Then the Psalm was 130, I'm sorry. The epistle was from Romans 8, 6 to 11, and the gospel was the gospel of John, chapter 11, verse 1 to 45. The Ezekiel was the dry bones idea. The Psalm is one claiming of God for help and assistance. The Romans is a reading when Paul talk about the separation between the spiritual and the world. Basically, how we do things as humans, how God expects us to behave as spiritual beings. And the gospel is the resurrection of Lazarus and how Jesus was there to be present. They asked him to be, he delayed his arrival, everything intentional. When he arrived, he realized that he's been confronted with the fact that people was thinking, you was here, my brother has not died, and all that. But the central idea in my sermon today is that we maybe can identify ourselves in these present times with the dry bones, the reading from Ezekiel. But at the same time, I am more looking into the hope than present the gospel when the resurrection. And God is still at work no matter what the situation is. And the reading from the book of Romans, the letter of Romans, tell me that we need to make a clear distinction sometimes between one thing and the other. As humans, we neglect to hear the voices that tell us, be careful, these COVID-19 can become a pandemic situation. Guess what? We are there now and dealing and facing the consequence of this. But at the same time, we need to be spiritual. We need to keep our faith alive. This time is one that I call people and encourage them to read more the Bible. Now that you maybe have a lot of time in your hand, read the Bible. The work of the church is not done only here in the building, but wherever you are the church. You need to take maybe this time to read more your Bible, to set aside time for prayer, not only individually, but now that your kids are home, teach them also the discipline of praying, of having a moment as a family of coming together and pray. It's time to go and get your prayer book, the Book of Common Prayer, and look for those family prayers and appear in the book. If you don't have it, please feel free to give me a call. I will make copies and make pictures and send it to you in English or in Spanish. But the main thrust of the message is we cannot afford to lose our hope and faith, no matter what's going on. And that's what the reading from Ezekiel is a possibility of hope. The reading of